Capítulo 2. Nación. Algo para recordar, algo para celebrar, algo para proyectar. Silvia Finocho. La nación en la escuela hace 100 años. Aquí la tapa de un libro de lectura argentino, una típica tapa de un texto de tiempos pasados con un símbolo patrio. En este caso, un ícono, la libertad, con un rostro calmo, cintas celestes y blancas en su vestido y el gorro frigio en la cabeza, claro. Además, algo de la producción de la tierra, trigo y flores, que la rodea y enmarca. En el horizonte prorrumpe un sol escolar. ¿Cuántos soles parecidos se habrán dibujado en los cuadernos? Con un conjunto de rayos ampliamente dispuestos. Este libro de lectura, como muchos otros, cumplió un papel en la construcción de la memoria nacional de la Argentina a principios del siglo XX. En efecto, ese pequeño texto fue un lugar de memoria para miles de niños que lo leyeron como un evangelio nacional. El autor de este manual, José Stalin, cuenta la historia patria como solía estar presente en gran parte de los textos de entonces. El despliegue de la lucha contra un gobierno despótico, la metrópoli española y el establecimiento de una nación libre a partir de la Revolución de Mayo. Le siguen las luchas y los avances hasta ocupar un lugar prominente entre las naciones más civilizadas. 100 años después, justo en ocasión del festejo del centenario de la Revolución, momento en el cual olvidamos las pugnas contra España y comenzamos a hablar de madre patria. En la tapa se encuentra esa alegoría de la libertad que presenta el paisaje y la historia de la Argentina. Ensayemos una explicación. Pensemos en que la escuela debía, en primer lugar, argentinizar a los pequeños que hablaban diversas lenguas. Los dirigentes del país de principios del siglo XX, encandilados por la idea de unidad y temerosos de la presencia de tantos inmigrantes, 1 millón de italianos, 700.000 españoles, 90.000 franceses, 70.000 rusos, en su mayor parte judíos, 65.000 turcos, en su mayoría sirios y libaneses, 35.000 astrohúngaros, 20.000 alemanes y un número muy inferior de portugueses, suizos, belgas y holandeses. Agregaron a la aspiración de civilizar el propósito de erradicar otras lenguas y culturas. En este marco, una enseñanza obligatoria de la historia asumiría la tarea de comunicar el amor a la patria por medio de una representación del pasado alrededor de la única Argentina. La educación del ciudadano se hizo así eco del lema de la Argentina como tierra de libertad y como crisol de un pueblo fuerte y sano que venera a los próceres que lograron la emancipación y la independencia. Hacia 1910, instalada la República Conservadora como régimen político, la Argentina tenía un 50% de su población rural, sembrada de pueblos volcados a su propia vida campesina, y en su mayoría no hispanoparlantes, así como ciudades en rápida transformación y crecimiento por el flujo inmigratorio. Las élites dirigentes propusieron entonces inculcar en esta Argentina de campañas, pueblos y ciudades con diversidades lingüísticas y culturales su idea de una nación como crisol de razas y al mismo tiempo suscitar la adhesión al régimen republicano. Si bien se hizo obligatorio el servicio militar para los hombres, en primer lugar, a la escuela se le asignó el imperativo de trabajar la identidad nacional, de crear nuevos argentinos, patriotas y respetuosos del nuevo orden. Y fue la imagen de la libertad la que introdujo a los niños en ese mundo, con un relato histórico al que acompaña. La libertad que presenta el libro de Stalin lleva un gorro frigio, el que usaron los libertos en el Imperio Romano y que también llevaron los revolucionarios en Francia. Pero acá no porta una espada o la bandera tricolor ni se muestra una mujer luchadora, sino que se trata de una figura casi angelical, rodeada de cintas celestes y blancas que les decía la imagen a los niños de los más diversos rincones del país hace 100 años. En la Argentina, hacia 1910, dos profesores de historia del Colegio Nacional de Buenos Aires, Carlos Imhoff y Ricardo Levene, publicaron la historia argentina de Los niños en cuadros, con prólogo del presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Joaquín González, quien sostenía la importancia de una novedosa tendencia pedagógica que privilegiaba el lugar de las imágenes. Se consideraba que los conocimientos transmitidos de un modo verbal o libresco eran superficiales porque no llegaban a la conciencia de un modo natural, esto es, por la intuición. Por eso era importante estimular la intuición en el niño, y para ello era fundamental los objetos o láminas en el aula, así como imágenes en los textos. Entra en la corriente nueva de los textos para niños y jovencitos de las escuelas comunes y primeros años secundarios
consistente en abandonar la estéril narración in extenso y razonada de las antiguas enseñanzas mnemónicas para procurar el mejor resultado por la impresión más viva y duradera en el alma del escolar. El empleo de la imagen tan amplia y tan justamente difundida en estos últimos tiempos como el auxiliar de toda clase de estudios, y en particular en los de historia y geografía, a los cuales sirve de tal modo que constituye hoy uno de los elementos más esenciales. La imagen ha sido y es cada día más juzgada por los sabios pedagogos como el alma de la enseñanza de las ciencias morales en las primeras edades de la vida. Ella completa conceptos, relatos y descripciones, sustituye su poder sugestivo a la naturaleza ausente de la clase o del cuarto de estudio, reparando al niño a interpretarla mejor cuando se halla en su presencia. Reemplaza, y es honesto decirlo, la insuficiencia, la vaguedad, la timidez, la pobreza o la discusión ocasionales de la formación histórica y como lámina en la fábula, la aconseja o el cuento moral. Ahonda en el alma juvenil la impresión del detalle, el rasgo conductor, la intención no manifiesta. La historia, más que ilustrada, referida por la imagen misma, tiene una existencia y un interés distinto del de la obra literaria, difícil de realizar en estos grados de la escala didáctica. Vive por el poder evocador del arte, se graba con el doble interés patriótico y humano y crea en la conciencia del estudiante ideas propias, por la inducción subconsciente que la figura por sí misma provoca en el observador. Joaquín González, prólogo a la historia argentina de los niños en cuadros, Buenos Aires, 1910. Las imágenes se orientaron sutil y fundadamente a la formación del alma, el alma de los pequeños alumnos conducidos por la figura de la libertad y acompañada por los retratos de los héroes, por los iconos del Cabildo y la Casa de Tucumán, por los símbolos patrios o por la imagen del abuelo San Martín ofreciendo sus máximas a su nieta Merceditas. Ellas les indicaba a los niños cómo conducirse y cómo comportarse para llegar a formar parte en la mayoría de edad del cuerpo político de ciudadanos, esto es, una nación homogénea y compacta. Así, además de las palabras, una galería de imágenes contribuía a que los niños de muy diversas procedencias reconocieran esta historia nacional como propia y olvidaran otras. En el sistema educativo argentino, la enseñanza de la historia tuvo la tarea principal de unificar el relato sobre el pasado histórico. Las particularidades de esta tarea estaban relacionadas con la cuestión de la inmigración, pero también con la necesidad de superar las luchas internas. En efecto, en primer lugar resultaba imprescindible saldar un pasado reciente atravesado por múltiples conflictos entre quienes, enfrentados por guerras de independencia, guerras civiles y luchas facciosas, a partir de la conformación de los estados de nación, serían considerados ciudadanos hermanos e hijos de la patria. En segundo lugar, se planteaba la cuestión de la incorporación de inmigrantes a quienes, como mencioné, ese pasado les era completamente ajeno, pero debían compartir a partir de su arribo. En los mitos que forjaron el imaginario nacional, la Argentina se presentaba como un crisol de razas en el que todos eran bienvenidos y podían progresar en la sociedad y en la cultura. Cabe recordar que la historia patria o la historia nacional eran el complemento de una escuela que encontraba su fuerza pedagógica en los ritos, las efemérides, verdadero santoral de la patria, los actores escolares y las oraciones a la bandera, especie de misas laicas, el respeto a los símbolos patrios, los discursos escolares en los cuales la palabra pública y la presencia del Estado eran encarnados por la señorita directora. A medida que la escuela hizo de los rituales y de los contenidos de historia algo fundamental para la formación nacional, una parafernalia de artefactos comenzaron a vincular el día a día de la escuela con las efemérides, sus liturgias y sus símbolos. Desde entonces, los materiales educativos incluyeron de modo prolífico poemas y versos para los actos escolares, antologías poéticas para el calendario escolar, prosas para los actos escolares, biografías para la evocación según el calendario escolar, monólogos para las fiestas, relatos, diálogos de la historia nacional para representar, retablo escolar o teatro de efemérides, relatos, glosas y apostillas para la evocación, ideas para discursos, monografías y fiestas teatrales, información sobre los símbolos nacionales para que usen los maestros en sus relatos y conversaciones, sugerencias de láminas para acompañar relatos dramáticos nacionales,
sugerencias para confeccionar escarapelas nacionales, desarrollar gráficos para que los alumnos realicen en los cuadernos símbolos, guardas, palmas, objetos históricos y fachadas de edificios históricos. Preguntas para conversar sobre los momentos culminantes de la historia nacional, textos o fragmentos para leer y comentar en clase, cuadernos de efemérides, calendario escolar, banderines y señaladores para obsequiar, entre otras propuestas. La búsqueda de un pasado que legitimase la constitución del Estado Nacional y el deseo de asegurar una continuidad en la sucesión de las generaciones hacía iniciar los estudios de la historia argentina con la historia de los países de Europa, en particular con España, reinado por reinado. Continuaba con los gobiernos coloniales y las invasiones extranjeras que habían amenazado la integridad territorial. El relato culminaba con los grandes episodios de la independencia y la constitución del Estado Nacional, responsable de conducir a la Argentina al destino de una gran nación. La historia priorizaba, en consecuencia, al Estado Nacional como el principal actor de la realidad argentina, al tiempo que mantenía un criterio de jerarquización social que preservaba la superioridad blanca frente a indígenas y negros. La nación en la escuela, hoy. El debate actual en la escuela suele pasar por la pregunta sobre si hay algo que valga la pena recordar y que valga la pena celebrar. Para Carlos Monsiváis y un ensayista mexicano, la versión escolar de la historia todavía predominante en muchos de nuestros países es uno de los ecos más fuertes del melodrama latinoamericano. Tras dar forma laica a herencias culturales cristianas, el melodrama de la historia escolar pone en acción héroes que dan su vida por los demás, se dirigen con dignidad a la muerte, que siempre es por la patria, y trascienden en el reconocimiento de sus compatriotas por sus abnegados gestos. Según el autor, el melodrama permite que héroes y tragedias conjueguen la historia nacional con los dramas personales. Si al país le ha ido como le ha ido, ¿por qué a mí no? En este sentido, cabría pensar en cómo, en las últimas décadas, la historia escolar ha venido conjugando algunas de sus cualidades no solo con la literatura, sino con ciertas lógicas predominantes de los medios audiovisuales, en especial las telenovelas y los noticieros, con particulares efectos en los modos de entramar la vida y de modular la esperanza. Es frecuente hoy que la historia, nacida de la escuela y recreada por la televisión, llegue al aula con ingredientes diferentes a los de las primeras décadas del siglo XX. Por ejemplo, rituales nacionales en los que se asocian los acontecimientos del 25 de mayo con antorchas y con los problemas de la inseguridad en la Argentina. Pero no solo con la lógica melodramática de los medios de comunicación, también es mucho el dolor que expresan los jóvenes generaciones y en especial los sectores populares a través de su cultura. Algo que no estaría mal y a todos nos gustaría, un sitio en internet donde meter porquerías, para meter atorrantes, para poner delincuentes, para encerrar gobernantes que le roben a la gente. Pasión Quemara, murga del barrio de Parque Patricio, Ciudad de Buenos Aires. Desde distintos lugares como la murga de Pasión Quemera, estas canciones se refieren con virulencia la visión que los jóvenes, a partir de su experiencia cotidiana de la arbitrariedad del poder, tienen de la dirigencia política. La construcción de la ciudadanía en nuestros países estuvo siempre ligada a la construcción de la democracia. Por ello, transitó por caminos conflictivos. La ciudadanía se fue conformando con las alternativas de la vida pública. Desde los 70 en adelante, por ejemplo, las experiencias fueron de la clausura política al voto cautivo de los partidos mayoritarios durante varias décadas. Luego se pasó rápidamente al entorno voto nulo y blanco de octubre del 2001. Y a las cacerolas y las asambleas barriales en diciembre hasta las elecciones de los últimos años asociadas a la necesidad de reconstruir las legitimidades políticas en cuestión. Puede sostenerse que en este marco, el mito de la decadencia reemplazó al mito del crecimiento, y este proceso fue visible también en las escuelas primarias. De la exposición de las diversas producciones agropecuarias como emblemas del ascenso económico y social de la Argentina a las insistentes voces de los niños que repiten que en el país solo hay corrupción. El mito de la decadencia se expresa de tres modos, según Semán y Merenzón. Por un lado, los argentinos siempre tuvimos determinados vicios, especuladores, autoritarios, antinacionales. Por otro, los argentinos perdimos o desaprovechamos determinadas oportunidades históricas, el orden conservador o el primer peronismo.
Y finalmente, oscilamos entre opuestos, pero no logramos una síntesis que supere ambas situaciones. A veces esa decadencia se asocia a lo político institucional, debilitamiento democrático. Entre otras ocasiones se relaciona con lo económico y social, pérdida de derechos sociales. En determinadas circunstancias se vincula con lo moral, narración centrada en cambios en los valores y las costumbres. Y por último también se alude al papel de lo cultural, en especial como producto de la difusión de las culturas mediáticas y digitales. Estos autores plantean la necesidad de desnaturalizar la idea de mal asociado a la argentinidad, así como la percepción de marcha espasmódica o de movimiento pendular como cualidades de los argentinos y de su historia. Pero también reconocen que el mito de la decadencia es un modo de existencia hoy. La Argentina vive uno de los momentos más pesimistas de su historia, y por más que se intente escapar de ese sentido y hacerle un lugar a cierta voluntad de transformar el país, siempre se está partiendo del reconocimiento de su declive. En términos teóricos, en los últimos 30 años se asentó casi unánimemente la idea de lo nacional como algo construido, como pura invención de las élites, o como imaginación de las comunidades. Sin embargo, recientemente, otras perspectivas apuntan a interpretar la nación como algo existente en sí. Alejandro Grimson, que comparte sus indignaciones con Pablo Semán, por ejemplo, desde una postura que define como experiencialista, sostiene que las investigaciones que han seguido los postulados de Hobsbawm y Anderson se han vuelto superficiales. Afirman que declarar que lo nacional es un invento socialmente construido pierde relevancia ante la premisa de que todos los hechos humanos son inventos socialmente construidos. Examinar lo que somos hoy, tanto en términos individuales como colectivos, tanto en el plano de las ideas como de las emociones, es un trabajo que por momentos anima, pero en muchos otros incomoda. Sin embargo, no se deja de intentarlo a la hora de disponerse a construir un nosotros más plural, inclusivo y democrático. Miras en la pantalla y estás confundido, solo ves policías y farsantes políticos, señalando con el dedo hacia otro lugar. No necesitamos guías, sabemos mirar. Tomar lo bueno es desafiar al destino. Al escuchar las fanfarrias sonar, hay que cerrar los oídos, porque el sistema grita es servidor del capital, callando al poeta pues no es de comercial. La estatura de mi optimismo no tiene hospedaje en un asilo mientras haya un niño que se quiera formar en la profesión del alma que es soñar. No quiero hacer un discurso florido, ni una rima exacta, tampoco un lirismo. Vengo a entregarles mi efusividad. Nosotros existimos y no somos sociedad. Sistema el mejor postor. Si entendemos que la tarea docente es dar a nuestros alumnos claves que les permitan interpretar el mundo, es necesario ofrecérselas. La banda Bersuit Vergarabat alude a la exclusión de muchos sectores y también de sus ilusiones. La letra de esta canción expresa la necesidad y las ganas de creer en algo. Es en este aspecto, en la necesidad de creer, donde los contenidos escolares y la transmisión que realiza la escuela cobran sentido para nosotros y para nuestros alumnos. Es frente al planteo de la necesidad y a las ganas de creer en algo como la formación de la ciudadanía, la configuración de identidades y el tratamiento de lo político. En un sentido amplio pueden constituirse en aperturas a una inquietud que atraviesa la proyección de la propia vida. En los últimos años ha crecido el consenso acerca de la importancia de enseñar derechos humanos, derechos ambientales o valores éticos y sociales en la escuela. Tanto los diseños curriculares oficiales como los libros de texto han introducido estos contenidos al mismo tiempo que renovaron los materiales y los abordajes. Sin embargo, la adopción de valores y reglas democráticas se asume más como una retórica legitimadora que como una cultura pedagógica que piensa en la escuela como una esfera pública. La educación del ciudadano es frecuentemente pensada como una preparación para el después, y desde esa premisa no logra convertirse en un principio articulador de nuevas prácticas. Es necesario revisar la cultura escolar heredada de modo que los alumnos no solo aprendan conceptos, como las reglas y normas de la vida democrática, sino que vivan experiencias propias de una escuela democrática, votar, tomar decisiones en conjunto, hacerse responsables de las consecuencias de las decisiones que toman, argumentar, debatir, evaluar y controlar,
entre otras tareas cotidianas, entender lo político no como algo que se posee, sino que se ejerce. En la misma dirección, la escuela tendrá eficacia, y en particular las clases de historia, si se convierten en ámbitos de discusión tanto de los mitos del progreso como de la decadencia, de modo de responder algunas preguntas auténticas de nuestros alumnos, permitiendo a la vez enmarcar sus historias familiares, así como interrogar las noticias de los medios de comunicación. La desnaturalización de los supuestos etnocéntricos que dieron forma a nuestra idea nacional permite forjar una mirada crítica sobre la incorporación subordinada de ciertos grupos, en especial indígenas y afrodescendientes, en la comunidad nacional. Esa incorporación subordinada fue en gran parte legitimada en términos culturales y tuvo efectos en la composición clasista de la sociedad argentina. La situación de pobreza de los llamados cabecitas negras se explica por cuestiones no solo de clases, sino también raciales. Asimismo, tuvo consecuencias en la posibilidad efectiva de estos grupos de gozar de ciertos derechos que supuestamente les cabrían por el hecho de pertenecer a la comunidad nacional o estatal. Reafirmar el lado político de la nación supone levantar la idea de ciudadanía como espacio político legal que nos englobe como comunidad. Como vimos, la nación tradujo la sensación de pertenecer a una comunidad y fue la argamasa que nos unió. En el seno de esta comunidad, la política fue una herramienta que permitió forjar una historia, una experiencia y un porvenir compartidos, aunque las luchas y los logros no implicaron lo mismo para todos. La reflexión que interroga hoy nuestra identidad nacional apunta a pensar en un nosotros más amplio, un nosotros capaz de escuchar el pasado y el presente para poder aliviarse de palabras y miradas racistas, un nosotros que admita distintas voces en su interior y dialogue con ellas, un nosotros que considere el futuro para pensar en la vida en común y para imaginar una sociedad más justa, en fin, un nosotros que permita reconocer la experiencia argentina con sus logros y problemas, albergar algunas ilusiones compartidas y renovarlas cada tanto. Por esto se sigue pensando y explorando en los modos en que la educación histórica puede enriquecer la formación de las jóvenes generaciones, y allí aparece la historia presentando una atención crítica a los efectos etnocéntricos y excluyentes de la nación, enfrentando la violencia de la representación de los discursos fundacionales de la nación que excluyen a indígenas y a negros, permitiendo a los argentinos de todas las clases, etnias y regiones ubicar sus experiencias cotidianas en una mínima trama compartida de penas y de logros, construyendo un espacio en el que los significados de autoridad cultural son negociados, habilitando la posibilidad de construir un imaginario de futuro que movilice las energías alrededor de lo común. En fin, una historia escolar que intenta desprender del mito escolar del progreso asociado al granero de mundo y crisol de razas, así como del mito de la decadencia centrada en los desaciertos históricos y fallas nacionales.